¿Qué pasó ahí? Bueno, a los 10 años de Laila, vuelvo a convertirme en madre de José Miguel, un niño que es mi debilidad, tengo que decirlo. Bueno, y mi ahijado, Y mi ahijado. Sí. Porque Valín y yo somos comadre, ojo, también. Ella es la madrina. Comadre doble. Comadre doble, sí. Porque ella es la madrina de Enrique, el chiquitico de mami, el chiquitico mío. Sí, entonces, bueno, muy, muy diferente. Una maternidad para la cual yo me preparé de principio a fin, con muchísimas herramientas a mi alcance, para que todo fuera perfecto. Buscando tomar mis decisiones de cómo yo quería que fuera todo, cosa que no necesariamente pasó cuando tuve con Laila, en el sentido de que yo hubiera querido tener un parto natural, pero no se pudo. Entonces yo estaba buscando todo eso y todo bajo control, ¿verdad? Uh-huh. Según yo. Entra la pandemia. José Miguel es un niño de pandemia, nació en septiembre del 2020 y las cosas no salieron como... Para nada. Como esperaba, o sea, sí tuve un parto natural, pero fue un parto que para mí emocionalmente fue muy traumático. Viví un posparto con todo el apoyo de mi familia, pero recuperándome de un parto traumático que me hizo mi posparto muy diferente a lo que yo pensaba y anhelaba. ¿Pudieras explicarnos, si es posible, por qué fue un parto traumático? Bueno, fue un parto traumático porque... Primero, por los requisitos que aplicaron las clínicas en la pandemia, no me permitieron estar acompañada ni de mi esposo ni de mi dula. Yo tenía mucho miedo, yo estaba muy decidida y lista a tener un parto natural, pero honestamente yo tenía miedo. Uh-huh. Y sucedieron cosas en el trabajo de parto que no colaboraron para que ese miedo se redujera, sino todo lo contrario. No estuve acompañada por un largo tiempo. En el proceso de recibir la epidural, yo diría que hasta cierto punto hubo un mal manejo. Mi médico no estaba presente en el momento. Estaba en la clínica, pero no estaba conmigo. Y eso generó en mí mucha ansiedad y no fue agradable. Oye, ¿dónde yo quiero llegar? Uh-huh. Porque obviamente yo conozco el detrás, pero es que de alguna manera quisiera que quede aquí grabado en este episodio la respuesta a la pregunta para ser más directa. ¿Tú sientes que tú viviste violencia obstétrica con esa experiencia en el parto con José Miguel? 100%. 100%. Valina no está obligada a entrar en detalles, pero eso existe en nuestro país y eso es a lo que queremos hacerle eco. Eso está muy arraigado en nuestro país, eso está muy normalizado en nuestro país. Hay muchas cosas que suceden que uno las ve normales. Porque como ellos son los especialistas y nosotras somos las pacientes, sí, y no estudiamos medicina. Exactamente. Con respeto a los profesionales que sí hacen de una manera ética su trabajo. Ojo, porque sabemos que hay muy buenos profesionales. Estamos hablando de la violencia obstétrica que existe y que no se le hace eco a ese tema. Pero hay muchísimo maltrato de los médicos y de las enfermeras en las clínicas. Uh-huh. Hay muchísimo maltrato, sobre todo psicológico. Y mi experiencia fue terrible para mí, honestamente. Tú sabes que los médicos, yo digo que a veces pierden como la sensibilidad. Porque se tienen que vivir y hacer frente a tantas dificultades médicas y situaciones que, bueno, con el tiempo van perdiendo como que la sensibilidad, como que, bueno, eso no es nada comparado con tal cosa, pero el parto es un momento muy vulnerable de la mujer y necesita un acompañamiento muy, muy fino, muy delicado, diferente. Y en nuestro país, lamentablemente, en la mayoría de los casos, eso no es lo que se da.
Desde ese momento, de esta sensación que tú tienes ahora conversando conmigo sobre ese tema, ¿qué mensaje tú le darías a una mamá que va a ser mamá por primera vez respecto a ese tema específico del parto, del médico? ¿Qué tú le dirías a esa mamá? Lo primero es que hay que documentarse, hay que estar muy informado de todo lo que implica el embarazo y posteriormente el parto. A mí me funcionó demasiado estar acompañada de una persona que me dio toda la información y que estuvo para mí, para responder todas mis preguntas, incluso ayudarme a superar mis miedos, que fue Sari, fue mi dula con los dos pequeños. Una dura, Sari, vienes para acá. Te mando la invitación formalmente en este podcast. Te vamos a etiquetar en el video. Estar informada, estar muy informada, pero más que nada estar segura que el médico que tú estás eligiendo es un médico. Hay una cosa y ojo, hay muchos médicos pro parto, muchísimos médicos pro parto, que si tú quieres parir te van a poner a parir. Pero una cosa es ser pro parto y otra cosa es brindarte un parto humanizado. Gracias. Es muy distinto eso, porque te pueden poner a parir de una manera en la que tú sufras y te quedes con secuelas, como en mi caso, que tuve que ir a terapia a trabajarlo porque yo tuve estrés postraumático luego de eso. Y de hecho, es tan delicado, agregando a lo que tú estás diciendo, que la madre tiene las consecuencias emocionales, psicológicas de una experiencia así, pero bien sabemos que la consecuencia de esa situación no solamente la tiene mamá, sino también el fruto de su vientre, que está experimentando y sintiendo absolutamente todo eso. Al final fue algo que tuve que trabajar muchísimo, por mucho tiempo en terapia. Pude darme cuenta de que lo que me había pasado no era normal ni debió ser así. Eso que dices es totalmente cierto. O sea, a mí no hay quien me diga y me contradiga que eso no tuvo un efecto en el bebé. José Miguel. José Miguel, durante sus primeros 4 meses, José Miguel no conoció el dormir sin que fuera arriba de mí, pegado de mí. José Miguel fue un niño muy, muy, muy demandante en ese sentido. A mí me daban fácilmente las 6 de la tarde. No estoy diciendo durante el primer mes recién nacido, estoy hablando ya de un niño con 2 o 3 meses que ya va adquiriendo una rutina y todo eso. A mí fácilmente me daban las 6 de la tarde y yo seguía con la misma pijama y probablemente sin haberme cepillado a esa hora. Honestamente, la crianza de José Miguel ha sido muy retadora en ese sentido, porque él, primero, niño de alta demanda, de acompañamiento, y luego en su proceso de desarrollo, bueno, tendría que describírtelo todo, pero con muchísimos retos. De hecho, no digo que todo es producto del parto, porque sí, bueno, hay temas también de personalidad. José Miguel es un niño muy estructurado, muy formal, muy de, tú sabes, también poco tímido, pero con él hemos tenido que trabajar muchas cosas. Igual la pandemia no ayudó mucho en cuanto a su socialización con otros niños. Ha tenido problemas de lenguaje, recibe terapias y todo eso. Pero poco o mucho, algo tiene que ver con la experiencia de cómo él llegó al mundo, de la manera en que llegó al mundo. O sea, fue muy violento. Fue muy violento. Entonces, esa fue mi experiencia con José Miguel, de tenerlo todo planificado para que fuera perfecto, a una experiencia muy... de hecho, déjame decirte que cuando a mí me llevaron de la sala de parto a
a mi habitación, que mi esposo me estaba esperando ahí, yo llegué llorando. Wow. Y él me decía a mí, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? Traumatizada. Traumatizada completamente. Completamente. Y bueno, llegar a casa y atender a un bebé. Bajo ese trauma. Más todas las cosas que se desencadenaron después. Claro. En mi proceso de recuperación, producto de lo que pasó en el parto, pues yo no te quiero decir, o sea, ese posparto no fue el ideal, porque claro, yo vivía mortificada de qué es lo que está pasando conmigo mientras tenía que atender un bebé que lloraba y todo lo demás. O sea, claro. La maternidad con José Miguel ha sido otro reto. O sea, ha tenido sus retos muy distintos a los retos vividos en la maternidad con Laila. Pero también, o sea, ha traído sus cosas. Tú sabes, por más que uno se prepara para vivir la mejor experiencia, la vida te trae otro plan. Sí. Y los hijos te traen una planificación diferente. O sea, Laila no se parece en nada. Laila y José Miguel no se parecen en nada en cuanto a su proceso de crecimiento y desarrollo. Para nada. Sí. Entonces, uno como madre, como que uno tiene que tener programaciones diferentes para cada hijo. Y entonces después deciden tener a pequeñito, a Guillermo. Sí. Luego de tú ya haber vivido ese trauma, esa experiencia, 3 años después, ¿verdad? Justo 3 años. 3 años después del nacimiento de José Miguel, ¿cómo ha sido entonces con Guillermo? Bueno, entonces a diferencia de los otros, Guillermo fue una decisión tomada con muchísimo miedo. Primero por mi experiencia previa con José Miguel. Y por otro lado, porque yo me sentía, ya yo había asumido muchos retos en mi trabajo. Ya yo había asumido una posición diferente en mi trabajo, una posición de mucho más compromiso, mucho más demandante, con personal a cargo y todo lo demás. Sí. Y pensar en tener otro hijo sin saber cómo me iba a ir, o sea, en cuanto al proceso del embarazo y eso, porque de paso te digo que mis embarazos no son embarazos bonitos. O sea, mis embarazos son embarazos de mucho malestar, de unos barrigones. O sea, yo hablo con una amiga del trabajo de que a ella le encanta estar embarazada. Y yo le dije, a ti te encanta estar embarazada porque tú no sabes lo que es tener malestar ese embarazo. Claro. Yo no quiero, o sea, a mí estar embarazada no ha sido como que la experiencia más bonita y agradable. Señores, por eso es que uno no puede estar mandando a la gente a estar teniendo más muchachos, diciendo, otro, busca la hembrita, tengamos mucho cuidado con eso, pero ¿cuál es la necesidad? Claro. A esta altura de juego, de que no entendamos y aprendamos a respetar los procesos de las personas y dejemos de estar opinando sin saber cómo le ha tocado vivir a esa persona ese parto, ese embarazo, esa maternidad. Sí, exactamente. Entonces, te atreviste a pesar de todos esos miedos. Me atreví con mucho miedo porque mentalmente yo sentía que ya yo estaba con demasiadas cosas. Entonces yo decía, bueno, es que un tercero, como que yo voy a tener que retirarme, o sea, y dedicarme nada más a los hijos, porque yo siento que mentalmente no voy a poder con esa carga. Pero también por otro lado pensaba, bueno, o sea, José Miguel es como si fuera un hijo único, en el sentido de que la diferencia de edad entre él y Laila es tan grande, es muy marcada, que ellos no comparten en sí como hermanitos, tú sabes, porque ya Laila está él ve a Laila como una tía más fácilmente. Él ve a Laila como una persona mayor para él. Exactamente. Una persona mayor que lo molesta. Laila, yo me acuerdo, señores, José Miguel aprendió a decir Laila primero que mamá, yo creo que, ¿verdad? ¿O no? Él dijo mamá primero. Guillermo, que ha aprendido a decir Laila. Fue Guillermo que aprendió a decir. Pero yo me acuerdo de José Miguel más pequeñito, decía, Laia, no, Laia. Sí. Sí. Laia. Todavía le dice Laia. Entonces, era como que vamos a dejar a José Miguel
sin ese compañerito, ser como El hermanito, único, tú claro. sabes, en ese sentido. Además, ustedes tenían el deseo, aunque tenían miedo, pero Sí, los dos querían. sí, teníamos el deseo, pero estábamos como muy yo, porque Sí, yo sé que del otro lado estaba del otro muy no decidido había ningún todo. problema, pero yo sí tenía mucho miedo, porque sobre todo porque no me sentía emocionalmente, psicológicamente como lista para asumir otra Y tú eras la que iba a responsabilidad. cargar con este bebé en la barriga otra vez. No, claro, y estamos O sea, hablando señores, de embarazos en los que yo aumento 50, 60, 70 libras. sí, sí. Que por Que de más eso vamos a hablar después en otros episodios. que por más que los médicos me decían, controla lo que tú estás comiendo, tienes Sí. que ponerte, es que no, olvídense de eso, es que mi cuerpo no asimila un bebé adentro de mí sin Sí. engordar. Sí. Entonces, yo engordo, yo llego casi a las 200 libras y Sí. mi peso normal son 140. Sí, O sea, estamos hablando de casi 60 libras. sí. Bueno, entonces, nada, nos lanzamos. Ujú. ¿Y qué te digo? El embarazo fue un embarazo muy diferente, fue afrontar un embarazo en medio de tener que estar con un niño pequeño demandante y luego su nacimiento. ¿Qué te digo? Guillermo vino como a decir, señores, cójanlo con Cójanlo calma. suave. Yo estoy aquí. Él se bufea la vida, Yo- ese muchachito. Yo no me complico. Yo sé a dónde llegué. Ese es el güey de Guillermo. Él no tiene que ver con nada. Él come hasta piedra que tú le des. Guillermo se dormía en su sillita, así de la nada. Ahí estaba Guillermo durmiendo. Se dormía con luz, sin luz. ¿Qué te digo? Todo lo que yo no viví con José Miguel. Ni con Laila. O sea, de verdad, como que el primer mes yo decía, wow, pero No lo puedo creer. deberíamos tener más hijos, entonces, si son así. Y fue una maternidad súper suave en ese sentido. O sea, ha sido, sobre todo los primeros meses, ha sido como muy ligera de llevar. También nosotros nos hemos relajado más. Claro, claro. Porque Y gracias a Dios. ya sabemos que si le da fiebre un día, no es que el muchacho se está muriendo. Vamos Claro. a monitorearlo. Si son 3 días seguidos, hay que entonces ir al médico. Ujú, ujú. Si está moqueando spray de agua salina, no hay que salir huyendo. Claro, puede ser una ¿Sabes? alergia. Claro. Entonces, ha sido mucho más, o sea, esa expectativa que yo tenía de Ujú. que iba a estar ofuscada porque la carga, yo lo estaba viendo desde los ojos de mi maternidad con José Miguel. Claro. Si me iba a tocar una experiencia como la de José Miguel, Ujú. en cuanto a carga emocional, yo iba a colapsar. Claro. Entonces yo iba como que súper relax, pero lo que yo te digo, la vida, tú tienes planes y la vida Así es. te trae sus... Como la frase que dice, la vida es lo que sucede mientras estamos haciendo planes. Exactamente. Literalmente. Yo estaba viviendo, claro, también en mi proceso yo decía, uno de mis miedos era, yo voy a tener otro parto natural o me voy a hacer una cesárea. Porque con lo que viví con José Miguel, yo no quisiera pasar por lo mismo, Ujú. pero al mismo tiempo yo tuve un parto, entonces ya mi cesárea tiene 14 años, yo voy a volver a abrirme para... Ujú. Entonces era como esa duda, esa incertidumbre que me generaba mucha ansiedad y mucho miedo. Entonces llegué donde la mejor persona que me pudo haber tocado, que fue mi doctora Jenny García, que la amo y la adoro, la siento como que una madre para mí, fue una madre para mí en ese momento. Y más en el momento que tú venías de un trauma. Exactamente, Eso fue clave. a eso voy. Con ella yo entendí la diferencia entre una persona pro parto, un médico pro parto y un médico de parto humanizado. Ella es el vivo ejemplo de un médico que se dedica a humanizar el parto. Evalina, quedémonos ahí. Y abrimos también invitación a la doctora.
Claro. Te voy a comprometer en este podcast a que a través de ti podamos llegar a ella y tener una conversación en este espacio que hemos creado precisamente para eso. Quiero que cerremos con un consejo general que tú sientas en tu corazón. Pero esto pasó demasiado rápido y quiero seguir hablando. Así mismo es. Esto es como una terapia. Y tú sabes que es lo más lindo, que tú vuelves, o que tú estás clara, ¿verdad? Está bien. Tú estás clara que vamos, lo que más hay es tiempo para seguir hablando aquí. Pero en este episodio, ¿con qué tú quieres dejar a las madres que te escuchen? ¿Cuál es ese mensaje especial que tú tienes en tu corazón a nivel general? Yo creo que hay que cambiarle el nombre al episodio. Ok, vamos. Yo creo que hay que cambiarle el nombre porque no hablamos mucho del tema del balance de maternidad-trabajo, pero buscar balance en la vida en general, y aplica para el balance entre maternidad y trabajo, es como una utopía, lo que tú me dijiste antes de que comenzáramos a grabar. Es una utopía porque la vida es dinámica, los seres humanos somos dinámicos. Las cosas se van dando y una cosa se mezcla con otra y se involucran otras personas, se involucran otras realidades, otros problemas, otras situaciones. Uno como ser humano en desarrollo biológicamente va cambiando y eso va cambiando las cosas a nuestro alrededor, nuestras decisiones y eso. Entonces, mantener un balance con algo que es completamente dinámico es utópico. Así es. Entonces yo creo que el mejor consejo no quiere decir que uno no debe planificarse, ¿verdad? Claro, pero creo que el mejor consejo es estar listo y preparado y aceptar que las cosas en cualquier momento pueden cambiar. Que por más que tú tengas una idea de las cosas como deberían ser, no te sorprendas si resultan diferentes y aprende a tener la flexibilidad mental para aceptar que, bueno, yo no quería que fuera así, pero esto es lo que ha tocado ahora y esto lo tenemos que enfrentar. Y lo vamos a enfrentar como se pueda. Yo creo que esa ha sido la clave de mi balance entre lo laboral, la maternidad, la vida, todo. Señores, hemos llegado al final de este episodio número 2. Te queremos dar las gracias por haber estado aquí escuchando pues la experiencia de una madre, así como tú, así como yo, que le ha tocado vivir su experiencia.